Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están pegando una ficha en el colegio. Y se preguntan, ¿qué fue la Guerra de los 30 años? ¿Cómo fue el desarrollo de dicha guerra? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Guerra de los 30 años? Así que comencemos por el principio. La Guerra de los 30 años fue una guerra político-religiosa que tuvo lugar en la Europa central y de la que participaron las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. Esta se inició en 1618 y finalizó en 1648. Comenzó como un enfrentamiento de carácter religioso entre protestantes y católicos en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, al extenderse, arrastró al campo de batalla a las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. En esta guerra se enfrentaron dos grandes bandos, por un lado los católicos, integrados por el Sacro Imperio Romano Germánico, España y la Liga Católica Alemana. Los líderes de este bloque fueron el emperador Fernando II de Habsburgo y el conde duque de Olivares, válido del rey de España, Felipe IV. Y por el otro lado los protestantes, integrados por Bohemia, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, la Unión Evangélica y Transilvania. Además fueron apoyados por Francia, que aun siendo un país católico se involucró en la guerra para luchar contra la dinastía de los Habsburgo, que gobernaba el Sacro Imperio. Los líderes de este bloque fueron el rey de Bohemia Federico I, el rey Cristian IV de Dinamarca, el rey sueco Gustavo Adolfo II y el cardenal Richelieu, primer ministro del rey de Francia Luis XIII. El episodio que desencadenó la guerra fue la defenestración de Praga, suceso que tuvo lugar el 23 de mayo de 1918 en Bohemia. La guerra finalizó en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia. Ahora pasemos a hablar de cómo fue el desarrollo de la Guerra de los 30 años. Los historiadores dividen a la guerra en 5 fases. La primera fase, que es la fase bohemia, de 1618 a 1620, que tuvo carácter de guerra cívico-religiosa, ya que fue una insurrección de los protestantes checos de Bohemia contra el emperador católico Fernando II. Se inició con la llamada defenestración de Praga, durante la cual los protestantes arrojaron por las ventanas del Palacio Real a varios representantes del emperador. Luego organizaron un gobierno provisional que ofrecieron al calvinista Federico V de Palatinado, quien fue coronado como Federico I de Bohemia. Los checos pidieron ayuda a la Unión Evangélica, que agrupaba a los estados alemanes luteranos y calvinistas. Fernando II solicitó la asistencia de la Liga Católica Alemana y de España, con cuyas fuerzas venció a los protestantes en la batalla de la Montaña Blanca y aplastó la rebelión bohemia. Luego tenemos la fase palatina, desde 1621 a 1625, donde luego de haber pacificado el este del Sacro Imperio, Fernando II se volvió hacia el oeste y ocupó Palatinado. La Unión Evangélica se disolvió y Federico V partió hacia el exilio en los Países Bajos. Luego tenemos la fase danesa de 1625 a 1629. Se inició cuando el luterano Cristian IV, rey de Dinamarca, atacó al Sacro Imperio. Fernando II reclutó un ejército de mercenarios que contuvo a los daneses y luego invadió Dinamarca. Esta fase de la guerra terminó con la firma del Tratado de Lübeck en 1629, a través del cual Cristian IV renunció a apoyar a los protestantes alemanes. Luego tenemos una fase sueca desde 1630 a 1635 que comenzó con la invasión del rey de Suecia, el luterano Gustavo Adolfo II, al Sacro Imperio. Entre 1630 y 1633 los suecos vencieron varias veces a las fuerzas imperiales, aunque tuvieron que lamentar la muerte de su rey. Esas victorias forzaron a Fernando II a firmar la Paz de Praga con los protestantes. El calvinismo fue legalizado a cambio del compromiso de todos los príncipes alemanes de integrar un ejército común para enfrentar a los suecos. Y por último tenemos la fase franco-sueca, desde 1636 a 1648. La Paz de Praga fue repudiada por Francia y en esta fase, durante la cual la guerra se volvió internacional, la balanza se inclinó hacia el lado de los suecos y franceses, que con sus victorias decisivas obligaron al emperador Fernando III, sucesor de Fernando II, a negociar la paz. Ahora pasemos a hablar de las causas y consecuencias de esta guerra. Entre las causas nos encontramos que la rivalidad entre los dos cultos predominantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, el católico y el luterano. La Paz de Habsburgo, firmada en 1555 entre el emperador Carlos V y los príncipes alemanes, había tratado de ponerle fin a estas rivalidades. Sin embargo, a principios del siglo XVII las tensiones religiosas se incrementaron y derivaron en la creación de dos alianzas enfrentadas: la Unión Evangélica, que era una coalición de estados alemanes luteranos y calvinistas, y la Liga Católica Alemana,
que agrupaba a los príncipes católicos. Esto se traduce en la lucha por la preponderancia europea entre Francia y la dinastía de los Habsburgo, que gobernaba el Imperio Español, Austria, Bohemia, Hungría y el Sacro Imperio Romano Germánico. La voluntad del emperador Fernando II de extender la Contrarreforma y transformar el Sacro Imperio en un estado centralizado y hereditario, modificando el carácter federal y electivo que tenían hasta entonces. Por último, destacar el temor de los reyes de Francia, Dinamarca y Suecia de que el Sacro Imperio se convirtiera en una gran potencia si se unificaba y se centralizaba. Ahora pasemos a destacar cuáles fueron las consecuencias. Francia, victoriosa, se transformó en la principal potencia europea. España, por su parte, quedó debilitada por la pérdida de Portugal y la de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que se independizaron. La guerra entre Francia y España se extendió hasta 1659 y finalizó con la Paz de los Pirineos, que consagró la supremacía francesa y la decadencia española. Por otro lado tenemos la Confederación Helvética, actual Suiza, que se separó del Sacro Imperio y fue reconocido como Estado independiente. Por su lado, el Sacro Imperio mantuvo su organización política federal y su monarquía electiva, tal como era antes de la guerra. De esta manera fracasó el proyecto de los Habsburgo de unificar el imperio y centralizar su poder. Se confirmó la vigencia del principio conocido como de quién es la religión. Esto consagró la libertad de los príncipes alemanes a elegir la religión de sus territorios de acuerdo con su conciencia, pero significó la obligación de sus súbditos de profesar esa religión o emigrar. Por último, destacar la muerte de 4 millones de personas entre civiles y militares. El estado más afectado fue el Sacro Imperio, que perdió el 30% de sus habitantes y el 50% de su población masculina. La mayor catástrofe demográfica la padeció Brandenburgo, que perdió el 50% de su población. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.